Bueno, ahora veremos un problema de la segunda ley de Newton, pero con una introducción del concepto de fuerza de roce. Bueno, este problema tiene fuerza de roce. La fuerza de roce viene dada por la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de roce. Por eso debo entender qué es la fuerza normal. La fuerza de reacción normal es la fuerza con la cual reacciona la superficie ante un cuerpo o algún objeto. Por ejemplo, si yo tengo esta superficie y tengo un cuerpo, ya imaginemos que el cuerpo es el plumón, si este plumón lo coloco ahí, solamente la fuerza peso del plumón va a formar una fuerza de reacción normal. Pero si yo genero una fuerza sobre el plumón, en este caso la normal aumentaría, porque sería la fuerza sobre el plumón más la fuerza peso del plumón, ¿no es cierto? En este caso tengo una superficie inclinada. Cuando tengo una superficie inclinada, el objeto sobre la superficie va a formar una fuerza peso de esa forma. Por lo tanto, la fuerza que se encarga de apretar cuerpo con superficie va a ser la componente de esta fuerza, que es la componente Y. Entonces, en todos los casos, nosotros vamos a sacar la fuerza normal no con una fórmula, sino con una sumatoria de fuerza en el eje donde se encuentre la normal. En la mayoría de los casos va a estar en el eje Y, pero no quiere decir que en todos los casos esté en el eje Y, solo en algunos. La fuerza de roce va a ser la fuerza producida por la rugosidad que tienen las superficies. No todas las superficies tienen la misma rugosidad. Por ejemplo, sobre la pizarra existe una baja rugosidad. Esa rugosidad la da algo que se llama el coeficiente de roce. Existe el coeficiente de roce cinético, es decir, que hay movimiento, o estático, ¿no es cierto? Quiere decir que no hay movimiento. Entonces para nosotros va a ser cinético, ¿ya? Y se representa con una letra K. Entonces, en sí, la fuerza de roce va a tener una estrecha relación con la fuerza normal. Si sobre el cuerpo hay una mayor apriete entre cuerpo y superficie, va a haber mayor fuerza de roce, porque va a haber mayor contacto. Si en este cuerpo existe menos contacto entre cuerpo y superficie, va a existir una menor fuerza de roce, porque hay menos contacto y más fácil trasladar un cuerpo al existir menos roce. Entonces, en la fuerza de roce va a ser la fuerza normal por el coeficiente de roce. Va a depender de la normal o del coeficiente de roce que los da por tablas y generalmente viene representado por las superficies rugosas. Ejemplo, el hielo tiene un bajo coeficiente de roce, ¿no es cierto? Y otros cuerpos, ¿no es cierto? Como una goma, por ejemplo, va a tener mayor rugosidad, ¿no es cierto? Para que pueda adherirse a algunas superficies. Una de las fuerzas que tenemos acá representadas es la fuerza F, ¿no es cierto? Que es la cual mueve el cuerpo de este lado hacia este otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar esta fuerza a su ubicación. Entonces la dejaremos ahí. ¿Ya? Entonces, supuestamente, desde aquí yo realizaré lo que son la identificación de fuerzas que existen. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza existe? Existe la fuerza peso. Ahora es de sumo interés saber de lo que es la fuerza peso. ¿Por qué es eso el sumo interés de saber lo que es la fuerza peso? Porque la fuerza peso va a producir nuestra fuerza de reacción normal, la cual va a producir la fuerza de roce, ¿no? Entonces, como en este problema hay un coeficiente de roce, técnicamente tiene que existir fuerza de roce. La fuerza de roce va a ser la fuerza que es contraria al movimiento. Entonces, técnicamente esto se mueve desde acá hacia acá. Por lo tanto, la fuerza de roce se mediría desde acá hacia acá. Contraria. ¿Ya? Ahora, yo diré que para donde se mueve el cuerpo, es decir, para donde se mueve la masa, es positiva. Y contraria al movimiento de la masa, es negativa. Esto quiere decir que siempre la aceleración va a ser positiva.
en muchos textos de física no se guían por esto, sino que en ocasiones hay aceleraciones negativas, porque dicen que es positivo para el lado del plano cartesiano que es positivo y negativo para el lado plano cartesiano que es negativo. Pero en esos casos la aceleración en algunos casos va a ser negativa. En este planteamiento la aceleración nunca es negativa, es positiva y negativo contrario al movimiento. Ya. Entonces para acá da igual porque acá no hay movimiento, ¿no es cierto? El movimiento está solamente en el eje X. Ya, realizaremos la sumatoria de fuerzas a continuación para poder establecer algunos datos en el problema. Pero antes es sumamente importante calcular lo que es la fuerza peso para poder calcular la normal y así calcular la fuerza de roce. Ya, el procedimiento que realizaré será el siguiente. Primero yo voy a calcular la fuerza peso, que se puede calcular porque teniendo la masa por gravedad se puede calcular. Teniendo la fuerza peso, yo realizaré sumatorias de fuerzas en el eje Y, ya que hay dos fuerzas nomás, ¿no es cierto? Con eso yo voy a poder calcular la fuerza normal, la fuerza de reacción normal, ¿ya? Con sumatoria. Teniendo la fuerza de reacción normal, yo calcularé la fuerza de roce. ¿Cómo calculo la fuerza de roce? Con esta interesante ecuación. Normal por coeficiente de roce es fuerza de roce, ¿ya? Listo. Y teniendo la fuerza de roce, yo podré establecer una ecuación en este eje donde está el movimiento. ¿Cómo? Aplicando sumatorias de fuerzas en el eje X. Entonces empecemos calculando la fuerza peso. Fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces reemplazando serían 20 por 9.81. Bueno, se entiende que los 20 están en kilogramos y los 9.81 es la aceleración de gravedad y está en metros sobre segundo al cuadrado. Eso obtenemos un valor de 196,2 newton. Ahora la idea es calcular la fuerza normal. La fuerza normal no se calcula con una fórmula, sino con una sumatoria. Esa sumatoria de fuerza es la sumatoria de fuerza en el eje Y. Y en esto va a ser igual a 0 porque el cuerpo no se mueve en Y. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en Y? Vamos a decir que hacia arriba esto es positivo y hacia abajo es negativo. Hacia arriba yo tengo la fuerza normal, que es lo que busco, y hacia abajo tengo la fuerza peso. Como apunta hacia arriba, apunta hacia el positivo, como apunto hacia abajo, apunto al negativo. Es igual a 0. Entonces yo debo despejar la normal. Entonces este elemento que está al lado de la normal, yo lo voy a correr con mi dedito. Lo vamos a correr y lo vamos a llevar acá a donde está el 0. Al llevarlo acá, como estaba negativo, ¿no es cierto? Este negativo tiene que desaparecer porque al pasar por el igual, va a pasar de su forma inversa, que es la forma positiva. Y al pasar de su forma positiva, quedaría la siguiente forma. Entonces ahora la normal, que ha quedado un poco alejada ahora, es igual a la fuerza peso, que son 196,2 newton. De esa forma yo puedo decir que la fuerza normal son 196,2 newton, porque eso es lo que vale la fuerza peso. Ahora yo calcularé lo que es la fuerza roce. Una vez tenía la fuerza peso y teniendo la fuerza normal, yo puedo calcular la fuerza de roce. El objetivo de calcular la fuerza peso es para poder calcular la normal. Y con la fuerza normal yo voy a calcular la fuerza de roce con la siguiente ecuación. La fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce. Entonces en este caso la fuerza de roce va a ser la fuerza normal, que son 196,2 por el coeficiente de roce, que son 0,3. Y eso lo ingresamos a la calculadora para obtener el resultado. De esa forma obtengo el valor de la fuerza de roce.
continuación veré la ecuación del movimiento. El movimiento está en el eje X, por tanto en el eje X sumatoria fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en nuestro eje X? Fuerza roce, fuerza F. Acá lo representamos con algunos números. Por ejemplo, esta apunta al negativo, por tanto es negativa, y esta apunta al positivo y es positiva. Entonces va a ser la fuerza F positiva menos los 58,86, que es la fuerza de roce, ¿no es cierto? Ocupa el lugar de la de roce. Y eso es igual a la masa, que es 20, ¿no es cierto? 20 por la aceleración, que es 2. ¿Ya? Ahí nos querían otra ecuación. 20 por 2 son 40. Vamos a los 40. El objetivo ahora es poder despejar esa letra que está ahí, que es la F. Y este que está negativo lo vamos a pasar acá sumando. Entonces, de esa forma. Y de esa forma obtenemos nuestro resultado final. A sumar 40 más 58,86 da 98,86 newton, que es la fuerza necesaria. Ya, muchas gracias por su atención.